Es 1868, el primer año de la era Meiji en Japón. En una casa tradicional de Saitama, una joven esposa de 17 años llamada Ogino Jinko yace en su futón, ardiendo de fiebre, con un dolor que no puede describir a nadie. Su esposo, de quien contrajo gonorrea, ha desaparecido hace semanas. Los sirvientes susurran pero nadie puede ayudarla. La tradición japonesa dicta que ningún médico hombre puede examinar las partes íntimas de una mujer. Las pocas parteras que existen no saben tratar enfermedades venéreas. Jinko está condenada a sufrir en silencio, como incontables mujeres japonesas antes que ella. Pero en medio de su agonía, toma una decisión que cambiaría la historia de la medicina japonesa. Si no hay médicas mujeres para tratarla, ella se convertirá en una. Ogino Jinko nació el 3 de marzo de 1851 en Tawarase, provincia de Saitama, en una familia de terratenientes rurales acomodados. Era los últimos años del shogunato Tokugawa, cuando Japón era una sociedad feudal cerrada al mundo exterior. Las mujeres de su clase eran educadas en caligrafía, ceremonia del té, arreglos florales, todo lo necesario para ser buenas esposas. Jinko mostró desde niña una inteligencia excepcional, dominando la lectura y escritura mucho antes que sus hermanos. Pero en el Japón feudal, la inteligencia femenina era vista como una complicación, no una bendición. A los 16 años, siguiendo la costumbre, fue casada con un hombre mayor de una familia respetable. El matrimonio, arreglado por las familias, parecía auspicioso, pero su esposo le transmitió gonorrea, probablemente contraída en los barrios de placer. En el Japón de 1868, las enfermedades venéreas eran epidémicas, pero no se discutían. Las esposas respetables sufrían en silencio las consecuencias de las aventuras de sus maridos. Jinko desarrolló una infección pélvica severa que la dejó estéril y con dolor crónico. Dale like si crees que estas historias de injusticia médica histórica necesitan ser contadas para entender cómo hemos progresado. La ley y costumbre japonesa prohibían a los médicos hombres examinar o tratar los órganos reproductivos femeninos. Las mujeres debían describir sus síntomas a través de una cortina o usando muñecas para señalar dónde dolía. Los tratamientos eran adivinanzas basadas en descripciones vagas. Miles de mujeres morían de condiciones tratables porque no podían recibir exámenes apropiados. Jinko pasó meses buscando ayuda, visitando curanderos y monjes, probando remedios tradicionales inútiles. Su esposo, avergonzado por haberla infectado y frustrado por su infertilidad resultante, la abandonó. El divorcio en el Japón Meiji era una desgracia social para la mujer. A los 19 años, Jinko regresó a la casa de sus padres como una kaeri musume, hija retornada, un estatus vergonzoso. Pero la experiencia había plantado una semilla revolucionaria en su mente. Durante su enfermedad, había conocido a otras mujeres sufriendo en silencio. Esposas con enfermedades venéreas, madres muriendo en partos complicados, niñas con condiciones ginecológicas no tratadas. Todas víctimas de un sistema médico que las consideraba intocables. En 1868, Japón experimentaba la restauración Meiji, abriendo sus puertas a Occidente después de 250 años de aislamiento. Ideas occidentales sobre educación, ciencia, medicina, fluían hacia Japón. Jinko escuchó que en América y Europa existían médicas mujeres. La idea la electrizó. Si las mujeres occidentales podían ser médicas, ¿por qué no una japonesa? Comenzó a estudiar por su cuenta, aprendiendo a leer textos médicos holandeses y alemanes que llegaban a Japón. En 1873, a los 22 años, Jinko tomó la decisión radical de mudarse a Tokio para buscar educación médica. Sus padres estaban horrorizados. Una mujer divorciada viviendo sola en la capital era escandaloso. Estudiar medicina era impensable. Pero Jinko era imparable. En Tokio se matriculó en la Escuela Normal de Mujeres para obtener educación básica moderna. Sobresalió en todas las materias, especialmente ciencias. Pero cuando aplicó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Tokio en 1875, fue rechazada sumariamente. Las mujeres tenían prohibido estudiar medicina. Jinko no se rindió. Apeló directamente al ministro de Educación. Escribió peticiones argumentando que Japón necesitaba médicas para tratar a mujeres.
Citó ejemplos de médicas occidentales. Señaló que el pudor femenino japonés causaba muertes prevenibles. Sus argumentos eran lógicos, apasionados, irrefutables. Fueron ignorados. Un funcionario le sugirió que se contentara con ser partera o enfermera. Jinko respondió que las parteras no podían tratar enfermedades complejas, que las mujeres japonesas merecían médicas completamente entrenadas. Comparte este contenido para honrar a las pioneras que lucharon por el derecho de las mujeres a la educación médica y la atención sanitaria digna. Durante años, Jinko libró una guerra burocrática. Mientras esperaba, trabajó como profesora para mantenerse y continuó estudiando medicina por su cuenta. Memorizó textos médicos, practicó con modelos anatómicos, observó procedimientos cuando le era permitido. Su persistencia finalmente agotó a las autoridades. En 1879, después de 4 años de peticiones, el gobierno cedió parcialmente. No podían admitirla en la universidad pública, pero le permitirían estudiar en la escuela privada de medicina Koyuin, con la condición de que se sentara separada de los estudiantes masculinos. Los siguientes años fueron un calvario. Era la única mujer entre cientos de hombres hostiles. Los profesores la ignoraban, los estudiantes la acosaban, le negaban acceso a ciertos laboratorios. Durante las disecciones de cadáveres, la obligaban a esperar hasta que los hombres terminaran. Estudiaba con libros prestados porque no le vendían los propios. Pero Jinko perseveró con determinación férrea. Se graduó en 1882 con las mejores calificaciones de su clase. Los profesores no pudieron negar su brillantez, aunque lo intentaron. Pero graduarse no era suficiente. Para practicar medicina legalmente, debía aprobar el examen nacional de licencia médica. Cuando aplicó para tomarlo en 1883, fue rechazada. El examen era solo para hombres. Jinko volvió a su estrategia de peticiones y lobby. Argumentó que nada en la ley especificaba que solo hombres podían tomar el examen. Era discriminación por costumbre, no por estatuto. Encontró aliados en algunos oficiales progresistas que veían la modernización de Japón, requiriendo igualdad de género en profesiones. En 1884, después de más batallas burocráticas, recibió permiso condicional para tomar el examen. La condición, si fallaba, ninguna mujer podría volver a intentarlo. La presión era inmensa. El futuro de las médicas japonesas dependía de su desempeño. Jinko estudió 18 horas al día durante meses. El día del examen, cientos de curiosos se reunieron para ver a la mujer que osaba desafiar milenios de tradición. Jinko completó el examen de 3 días con calma exterior, aunque después admitió que sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el pincel de escritura. Los resultados tardaron meses. Cuando finalmente llegaron en 1885, Jinko no solo había aprobado, había obtenido uno de los puntajes más altos. A los 34 años, se convirtió en la primera mujer licenciada para practicar medicina en Japón. Los periódicos cubrieron la noticia con una mezcla de asombro y escándalo. Algunos la llamaron heroína de la nueva era. Otros la denunciaron como una aberración antinatural. Jinko ignoró ambos extremos. Tenía trabajo que hacer. Si esta historia de perseverancia contra adversidad imposible te inspira, suscríbete al canal para más historias de pioneros que cambiaron el mundo. Abrió su clínica en el distrito Yushima de Tokio, especializándose en ginecología y enfermedades venéreas. La clínica Ojino fue inmediatamente inundada de pacientes. Mujeres que habían sufrido en silencio durante años, finalmente tenían una doctora que podía examinarlas sin vergüenza. Esposas con enfermedades venéreas, trabajadoras sexuales con infecciones, madres con complicaciones posparto, todas encontraron en Jinko no solo tratamiento médico sino comprensión y dignidad. Sus métodos eran revolucionarios para Japón. Insistía en exámenes completos, mantenía registros meticulosos, seguía protocolos de higiene occidentales, trataba a todas las pacientes con el mismo respeto, sin importar su clase social o profesión. Esto era radical en una sociedad donde las prostitutas eran consideradas subhumanas. Jinko argumentaba que la salud pública requería tratar a todas las mujeres, que las enfermedades no respetaban clases sociales. Pero su trabajo más innovador fue con la lepra.
En el Japón de 1880, la lepra era considerada una maldición divina. Los leprosos eran marginados totalmente. Jinko comenzó a investigar tratamientos, experimentando con aceite de chaulmogra y otras terapias. Desarrolló protocolos de tratamiento que mejoraban significativamente los síntomas. Documentó cuidadosamente sus casos, publicando artículos en revistas médicas. Sus métodos fueron adoptados por otros médicos, salvando miles de vidas. Sin embargo, cuando se presentaron sus investigaciones en conferencias médicas internacionales, el crédito fue para sus colegas masculinos. Las publicaciones listaban a hombres como autores principales, relegando a Jinko como asistente si acaso la mencionaban. Sus innovaciones en el tratamiento de la lepra se atribuyeron a doctores que simplemente habían implementado sus protocolos. La historia médica oficial borró sus contribuciones, un patrón dolorosamente familiar para las mujeres en ciencia. En 1886, Jinko se casó con Yukiyoshi Shikata, un pastor cristiano progresista que apoyaba su carrera. Fue una unión inusual. La mayoría de hombres japoneses no aceptarían una esposa con profesión, menos aún médica. Juntos establecieron el Hospital Cristiano de Mujeres en Tokio, el primer hospital en Japón dedicado exclusivamente a la salud femenina. Jinko entrenó a enfermeras y parteras, creando una red de profesionales de salud femenina. Su influencia se extendió más allá de la medicina. Se convirtió en símbolo del movimiento por los derechos de las mujeres en Japón. Dio conferencias sobre educación femenina. Escribió artículos argumentando por igualdad profesional. Cuando la Escuela Médica de Mujeres de Tokio abrió en 1900, Jinko fue profesora fundadora. Para cuando murió en 1913, había abierto el camino para cientos de médicas japonesas. Pero después de su muerte, su legado fue sistemáticamente minimizado. Los libros de historia médica japonesa la mencionaban como nota al pie, si acaso. Sus investigaciones se atribuyeron a otros. Su clínica fue cerrada, sus registros perdidos. Durante décadas, Ogino Ginko fue prácticamente borrada de la historia. Solo en años recientes, con el trabajo de historiadoras feministas, su historia ha sido recuperada. La vida de Ginko ilustra el costo humano del sexismo institucional. ¿Cuántas mujeres murieron innecesariamente porque no había médicas para tratarlas? ¿Cuántas innovaciones médicas se perdieron porque las mujeres no podían acceder a educación? Ginko demostró que el talento médico no tiene género, que las barreras eran sociales, no biológicas, pero tuvo que luchar cada día de su vida profesional solo para hacer el trabajo que los hombres daban por sentado. Su historia también revela cómo se escribe la historia. Los hombres que se beneficiaron de sus investigaciones son recordados. La mujer que las desarrolló fue olvidada. Este patrón se repite a través de culturas y épocas. Mujeres haciendo trabajo pionero, hombres recibiendo el crédito. Solo cuando excavamos activamente estas historias enterradas, podemos entender verdaderamente cómo progresó el conocimiento humano. Hoy, Japón tiene miles de médicas, muchas sin saber que siguen los pasos de Ogino Ginko. Cada vez que una mujer japonesa recibe atención ginecológica digna, es gracias a Ginko. Cada médica que no tiene que luchar por el derecho a estudiar medicina debe su libertad a la mujer que libró esa batalla hace 150 años. Ogino Ginko demostró que una persona determinada puede derribar milenios de tradición, que el progreso a menudo viene de quienes son excluidos del sistema. La próxima vez que visites a una doctora, recuerda que ese derecho no siempre existió. Recuerda a Ogino Ginko, sentada sola en un aula llena de hombres hostiles, estudiando a la luz de velas después de días de discriminación, curando a mujeres que el sistema médico había abandonado. Su victoria no fue solo personal, fue una ruptura en el muro de la exclusión que permitió a generaciones de mujeres servir a la humanidad con su talento médico. Ese es el verdadero legado de la primera médica de Japón.